Marcos 14, 43 al 51. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Acompáñeme, por favor, a orar un minuto a nuestro Señor. Padre, tú eres bueno, tú eres santo, no hay nadie como tú. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y por permitirnos esta mañana estar reunidos en tu nombre. Mi Dios, reconocemos que sin ti nada somos. Padre, te queremos pedir que tú traigas iluminación a nuestra mente conforme a tu palabra. Mi Dios, sabemos que tú inspiraste estas palabras que están aquí. Queremos poder extraer lo máximo. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad y que esta mañana, como siempre, podamos ser exhortados, animados, confrontados, desafiados, mi Dios, para seguir adelante en tu camino. Mi Dios, gracias por este tiempo. Te pido que tu Espíritu Santo nos ayude, nos lleve a toda verdad, que exalte a Cristo, que tu Espíritu Santo convenza también de pecado, de justicia y de juicio, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Padre, gracias te damos por este tiempo. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos encontramos nosotros en esta sección que acabamos de leer, como lo señalé anteriormente, en la parte final básicamente del ministerio del Señor Jesucristo. Nos encontramos ahí, Él ya salió del lugar donde estaban reunidos, donde tuvieron esta conocida escena titulada La Última Cena, y luego de eso Él comparte con sus discípulos cosas que iban a suceder. Él vaticina de alguna manera lo que sería la negación del apóstol Pedro y también todo lo que sucedería alrededor de sus discípulos al momento incluso de negarle y apartarse y abandonarle. Vimos que cada uno de ellos en su momento dijo que no, que esto no iba a pasar, que esto no iba a suceder y que se sentían de alguna manera muy seguros de eso. Posterior a aquello, el Señor se va con sus discípulos al Monte de los Olivos, ubicado al frente de la ciudad de Jerusalén, y estando allí con los 11, toma a 3 y se aparta a un lugar más escondido dentro de aquel monte. Ese lugar era el Getsemaní, el huerto de los olivos. Getsemaní, vimos la semana pasada que ese nombre significa prensa para apretar y extraer el aceite. Esa es la idea de esa expresión, Getsemaní, por eso se llamaba así. Y nosotros vimos que justamente en ese lugar fue donde el Señor Jesucristo fue exprimido. Vimos que sin duda alguna Él murió en la cruz del Calvario, pero su voluntad murió en aquel lugar. Su voluntad murió en aquel lugar cuando Él reconoció que no se debía hacer su voluntad, sino que se debía realizar la voluntad de Dios, el Padre. Él dijo en un momento de mucha tensión, donde otros evangelistas dicen que era tal la tensión que su sudor eran como grandes gotas de sangre. Era tanta la tensión que Él tenía que sudaba. Y vemos cómo el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 5, versículo 7, describe esta oración de una manera ferviente. Una oración ferviente. Él no estaba orando: Dios, si es posible, pase de mí esta copa.
Él estaba clamando a gran voz, al punto que los discípulos escucharon esta oración y por esa razón es que hoy tenemos ese registro en la palabra. Porque fueron testigos, pese a que estaban durmiéndose, escucharon el clamor del Señor. Fue un gemido grande, un clamor tremendo, que sin duda no era suficiente para conmover el corazón de sus discípulos, quienes prefirieron descansar, prefirieron dar rienda a su necesidad de descansar, mientras él oraba, clamaba y gemía al Padre. Y vimos cómo es que esta escena es tremenda, pero a la vez es conmovedora para nosotros. Y vimos en el ejemplo del Señor la forma, la manera en la cual nosotros debemos afrontar las pruebas. Él se enfrentó por medio de la oración. Mientras otros dormían, Él oraba. Mientras los otros desfallecían sabiendo que lo que se les venía, Él continuaba y continuaba de una manera enfática orando al Señor. Más de una hora por lo menos estuvo en una oportunidad clamando las mismas palabras. Y es ahí donde nos encontramos ahora. Luego de encontrarlos durmiendo por tercera vez, Él le dice, estén atentos, ya basta, viene aquel que me va a entregar. Y ahí nos encontramos con estos versículos que acabamos de leer a continuación. En la Biblia nosotros nos encontramos con una descripción de muchos tipos de personas. Muchos tipos de personas. Grosso modo, la Biblia habla de dos grupos. El mundo está constituido de dos grupos. Y la Biblia habla de esto, de aquellos que son salvados y aquellos que son perdidos. Y la única diferencia que existe entre estos dos grupos básicamente es la fe puesta en Cristo y el reconocimiento y arrepentimiento de los pecados. Es la única diferencia. Porque tanto aquellos que son salvados como aquellos que no son salvados son pecadores. Tú y yo somos pecadores. Nuestra naturaleza es pecadora. Ninguno de nosotros nació con una aureola en la cabeza. Ninguno de nosotros, siendo bebé, no mordió el pecho de nuestra madre. Todos nacimos con una inclinación hacia el mal y el estado del ser humano en el mundo es ese, la muerte espiritual. Nacemos separados de Dios producto de que nuestro primer padre, el cabeza federal de la creación, Adán, pecó. Y como Adán pecó, el representante pecó, todos los que venimos de Adán hemos pecado. Así que la única forma que usted no tenga pecado es que usted haya evolucionado de una rama de sapiens. Es la única forma, pero todos los que venimos de Adán nacemos con esta inclinación al mal. Nacemos separados de Dios. Y la Biblia nos habla de grupos de personas también. Por ejemplo, nos encontramos en Mateo cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, 4 tipos de personas que se enfrentan a la palabra de Dios. Por ejemplo, encontramos aquellos que cayeron junto al camino. Dice el propio Señor Jesucristo explicando esa parábola, que aquellos que cayeron junto al camino son aquellos que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero vienen cosas externas, los enviados del diablo, y arrebatan esa semilla en el corazón. Otros cayeron junto al camino, comienza a brotar rápidamente, pero cuando viene la persecución o los problemas por causa de la palabra, dice que a pesar que brotó, no dio fruto. ¿Por qué? Porque sus raíces no alcanzaron a tomar la tierra, puesto que habían pedregales. También hay otro tipo de personas, dice el Señor, en función a la palabra, y estos son aquellos que son arrojados, o las semillas arrojadas, entre espinos. Y el Señor Jesucristo explicó que esos espinos representan los afanes de este mundo y el engaño de las riquezas. Básicamente, personas que han oído el mensaje del Evangelio, han oído la palabra de Dios, pero están tan afanadas en sus propias vidas que honestamente no tienen tiempo, según ellos, para poder responder al mensaje del Evangelio. Pero también el Señor habla de un cuarto terreno. Y este cuarto terreno es aquel que recibe la palabra y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. De todos estos 4 grupos de personas, el único que es cristiano es el último. Los demás todos parecían. Todos brotaron de alguna manera, menos la primera, que al tiro la mentira del diablo hizo que todo eso quedara en nada. Pero el único que representa a un cristiano verdadero es aquel que dio fruto.
Porque así se ve efectivamente si tú has nacido de nuevo, si la palabra da fruto en ti. Si no, simplemente fue arrojada en tu vida, brotó, pero nunca dio fruto, nunca se enraizó. De manera que el Señor muestra de esto, muestra algunos tipos de personas en cuanto a su enseñanza. Pero ahora, en esta oportunidad, en el pasaje que acabamos de leer, nos vamos a encontrar nosotros con 5 tipos de personas, pero no en función a la palabra de Dios, sino en función a su respuesta hacia la persona de Cristo. 5 tipos de personas nos encontramos acá. En primer lugar, los que quieren callar a Cristo. En segundo lugar, los que lo traicionan. En tercer lugar, los que lo defienden. En cuarto lugar, los que huyen. Y finalmente, los que quedan y viven las consecuencias. El sermón de esta mañana tiene por título La crónica del abandono. Nos encontramos nosotros entonces en la última parte del ministerio del Señor. Este es el último momento que ve a muchos de sus discípulos. ¿Por qué? Porque justamente comienza ahora este proceso, este camino a la cruz, y comienza un paso firme. A partir de este momento ya no hay ninguna vuelta atrás. Nadie lo puede ayudar. El Señor está completamente abandonado desde la perspectiva de los hombres, y pronto, muy pronto, unas horas más tarde, sería abandonado por su propio Padre. Ya lo vimos, el Señor Jesús no le temía a la muerte. Él nació con ese propósito. Él, lo que le inquietaba, lo que le daba resquemor, era el hecho de saber que cargaría con el pecado siendo inocente. Recibir la ira de su Padre, aquel que había estado junto con él desde la eternidad. Saber que recibiría el castigo y que cargaría con tu ofensa y mi ofensa. Eso era lo que a él lo llevaba a orar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Hermanos, nos encontramos camino a la cruz a paso firme. Un autor dijo: en pocas horas Él recibirá todo lo que merecemos para que nosotros podamos recibir todo lo que Él merece. El Señor va a recibir lo que tú y yo merecemos. Y Él nos otorga a cambio a nosotros lo que Él merece: vindicación y vida eterna. Este momento fue aquel en el cual se comenzó a cumplir todas aquellas cosas que el propio Señor Jesucristo había anunciado de manera previa, cuando Él dijo que ellos se escandalizarían y le abandonarían. Aquí comienza a verse. El Señor fue arrestado de noche, dice el texto, en un lugar apartado y tranquilo. Y esta forma de capturarlo denotaba algo. Denotaba cobardía. Cobardía. El propio Señor más adelante dice: ¿acaso no estaba con ustedes todos los días en el templo? Entonces, ¿por qué razón vienen de noche? ¿Acaso no hablé de paz? ¿No hablé de poner la otra mejilla? ¿Por qué razón entonces vienen con una turba, con gente con palos y espadas? Ahora venía una medida exacerbada de opresión sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es tremendo lo que Él va a empezar a experimentar, pero nada de lo que comienza a vivir era algo ajeno para Él. Queridos, todo estaba escrito en la palabra de Dios anteriormente. Isaías capítulo 53, versículo 8, dice: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, ¿a quién correspondía la herida? Hermanos, vemos en el versículo 12 de Isaías 53: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos. Ese es nuestro Señor. Ese es nuestro Salvador. Aquel que ahora se iba a entregar. Aquel que ahora iba a ponerse a completa disposición para pagar la deuda que tú y yo teníamos. De verdad, estos son los momentos más solemnes que podemos ver. Porque cada una de esas humillaciones que nuestro Señor Jesucristo recibió
son aquellas que tú y yo merecíamos. Él la recibió en ese momento, pero tú y yo merecíamos todo eso por la eternidad. Él murió en un madero, en una cruz, sufrió por un periodo aproximado de 6 horas. Y ahí, en ese momento, Él cargó con todo el pecado que tú debías pagar en la eternidad. Por eso nos encontramos con un momento muy crítico, muy crítico. El Señor acababa de salir de Getsemaní. Getsemaní, que era un huerto. En la Biblia nosotros nos encontramos con 2 huertos. El primer jardín, el jardín del Edén, Adán le dijo al Padre: no se haga tu voluntad sino la mía. Y toda la creación se hundió, se perdió en el pecado. Pero en este huerto, en Getsemaní, Jesús, el segundo Adán, dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Y esa respuesta trajo salvación y redención a toda la creación. Hermanos, el huerto de Edén trajo muerte al ser humano, pero el huerto de Getsemaní trajo como fruto vida eterna para ti y para mí. Qué gloriosa bendición es saber eso. Qué hermosa bendición es saber eso. Por eso estos momentos debemos analizarlos, debemos atesorarlos. Y debemos poner nuestro corazón a lo que la palabra de Dios nos dice, queridos. Versículo 43 dice: en ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. En este verso nos encontramos con el primer grupo, con aquellos en primer lugar que quieren acallar al Señor. Aquellos que quieren acallar al Señor. Marcos señala que esta era una multitud que venían de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Nos encontramos con toda la casta política de aquella época. En primer lugar, nos encontramos con los principales sacerdotes. Había un sumo sacerdote y su familia eran los sacerdotes quienes mediaban ante Dios por el pueblo. Después nos encontramos con los escribas. Los escribas eran los maestros de la ley. Partieron siendo simples secretarios que portaban la palabra de Dios, transcribían la palabra de Dios, estamos hablando del Antiguo Testamento, pero como estaban acostumbrados a leerla, con el tiempo se convirtieron justamente en aquellos que la enseñaban, los maestros de la ley. Y nos encontramos finalmente con los ancianos. Entre los escribas y los ancianos hay 2 grupos importantes de la casta religiosa, son los fariseos y los saduceos. O sea, todos estaban aunados, y junto con ellos se encontraban también, dice en Lucas capítulo 22, 52, que estos iban, no solo mandaron a esta multitud, sino que ellos también iban. Varios representantes iban también ahí. Y junto con este grupo de personas, no faltaba más, iba la guardia del templo, y aparte, Juan, el discípulo amado, en el Evangelio de Juan, dice que también iban algunos soldados romanos. Imagínense este escenario. Todos confabulados. Aquí había muchas personas que pensaban distinto. Muchas personas que no se podían pasar entre ellos. No podían ponerse de acuerdo. Imagínense, el Sanedrín, cuando habla de los ancianos, se está refiriendo al grupo de gobernantes de la nación. Estaba constituido por 71 hombres, encabezados por el sumo sacerdote. Y no podían ponerse de acuerdo para muchas cosas. Pero en esto todos ellos estaban de acuerdo. O la mayoría por lo menos estaban de acuerdo. Y es increíble notar esto. Esta masa de gente, hay un abanico variado, ¿cierto? De opiniones, de estatus, de fuerza, de autoridad. Todos comprometidos con una sola cosa: acallar a Cristo. Acallarle a Él. ¿Qué temían del Señor? ¿Qué temían de Él? Quizás su popularidad. Por esa razón es que fueron los soldados romanos invitados también. ¿Por qué? Porque si él arrastraba a una gran cantidad de gente, probablemente podía darse lugar a una revuelta, una sedición, y
los romanos tendrían que actuar. No olvidemos que estamos en el marco contextual de la fiesta de la Pascua, donde mucho aire de liberación, de libertad, surgía dentro del pueblo precisamente por lo que significaba la fiesta de la Pascua, la conmemoración de la libertad de la esclavitud de Egipto. De manera que los soldados romanos estaban convidados también. Todos estaban plenamente confabulados. Pero sabemos que quienes realmente estaban a fondo, con los pies hasta el fondo ensuciados, eran los líderes de la ciudad. Este grupo que menciona Marcos, constituido por principales sacerdotes, escribas y ancianos. Los demás probablemente eran simples soldados que estaban acompañando a esta turba. Pero ellos, como fuera, querían acallar al Señor. Querían matarle. Juntos se veían amenazados sus intereses por causa de la predicación del Señor. Junto a ellos y bajo sus órdenes iban también otras personas armadas. El texto dice que traían palos. Ese es un detalle importante porque no olvidemos que estamos en el marco de la fiesta de la Pascua. Y la cultura en ese tiempo judía decía que en celebraciones festivas como el Día del Señor, o sea, como el Día de Reposo en aquel entonces, y también como la Pascua, era pecado llevar palos. Pero a estos hombres no les interesaba nada. No les importaba estar totalmente en contra de lo que ellos mismos habían autoimpuesto, porque eso no es una ley de Dios, es un agregado que ellos pusieron. Pero sin embargo no tuvieron ningún problema en hacer eso. Ellos mismos se contradecían con tal de acallar a aquel que les estaba todos los días por medio de su predicación y de su vida confrontando. Ellos querían callarle. Así que la culpa, más que de todas estas personas que estaban ahí, era de los líderes de la ciudad, personas religiosas. ¿Sabe usted? Lo mismo sucede el día de hoy. Tristemente, los mayores enemigos de Dios se convierten en los o se proyectan en los líderes religiosos más grandes que hay. No sé si, disculpe si daño su susceptibilidad, pero uno de los principales enemigos de Dios en el mundo es el Papa de Roma. Porque habla de un Dios que no es un Dios verdadero. Porque trata de diluir el mensaje real de Dios con cosas a medias tintas con el fin de ser simpático y acaparar a la mayor cantidad de personas. Pasaron de una perspectiva totalmente radical. Pasaron de la época de la Inquisición, donde perseguían a las personas, donde le imponían, le daban dos opciones: la espada o la cruz, elige. De eso pasaron ahora a un mensaje totalmente híbrido. Pero estas personas que llevan y arrastran a la gente a una falsa visión de Dios son los mayores enemigos de Dios. Por eso es que cuando hay algo de Dios verdadero, la gente que está engañada con esta falsa percepción de Dios, como que le hierve la sangre. Como que le hierve la sangre. Cuando tú le hablas de Dios a una persona que religiosamente está muy inmiscuida en algo que no es el verdadero evangelio, como que se molesta cuando tú le dices algo. Y eso es como extraño, porque se supone que tiene una cierta simpatía por las cosas de Dios. ¿Cómo es posible que le cause repulsión lo que tú le estás diciendo? Y es justamente porque la falsa religión es uno de los principales enemigos del verdadero evangelio. Y es aquí donde nosotros nos encontramos con estas personas que supuestamente guiaban al pueblo hacia Dios, pero en realidad el propio Señor les dijo que eran ciegos, guías de ciegos. No eran otra cosa que eso. La falsa religión es el peor enemigo del evangelio. Un Dios que no es el Dios de la Biblia, sino es un Dios a la medida de la persona que lo está enseñando, que lo está proyectando. Y es triste y es una realidad. Pero mucha gente está engañada también por estas personas que prometen algo que no pueden cumplir. Porque así no es el Dios verdadero. Pero siguen vendiendo esta falsa imagen. Esa falsa imagen. Y esos son los mismos que quieren acallar la voz de Dios. Son los mismos que hoy día
siendo religiosos, te llaman a ti conservador. Que eres conservador, te dicen, y son religiosos. ¿Por qué razón? Porque confrontarse ante la verdad de Dios les produce un resquemor. Y esa reacción alérgica es la que muchas personas tienen hoy por hoy. Estos líderes despreciaron al Señor y lo único que querían era callarlo. Hoy también nosotros nos encontramos con personas con estas características, que lo único que quieren es acallar la voz de Dios. Empieza dentro de una conversación el tema Dios y al tiro o ponen un bloqueo o se van. No les interesa, diciendo que son aparentemente personas religiosas. De manera que este es el primer grupo que nos encontramos. En segundo lugar, nos encontramos con otro grupo de personas que está representado por un solo personaje: los que traicionan. Judas. Versículo 44 al 45, acompáñame por favor. Dice: y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. ¿Quién lo iba a traicionar, hermano? Judas. Uno de los discípulos del Señor, quien había estado con él por más de 3 años. Más de 3 años oyendo sus enseñanzas, más de 3 años viendo los milagros que el propio Señor Jesucristo realizaba. Y no solo eso, no solo siendo testigo de lo que el Señor hacía, sino también habiendo recibido autoridad de parte de Dios y habiendo él mismo expulsado demonios y a la vez sanado enfermos. En ninguna parte de la Biblia se dice que a los discípulos les llamó la atención que todos echaban demonios menos Judas. No, dice que todos llegaron contentos y alegres porque los demonios se les sujetaban. O sea, Judas participó de todo lo que los demás discípulos participaron. Lo mismo, las mismas señales. No había caso, no había cosa que lo confundieran los discípulos, porque cuando él dice: uno de ustedes me va a traicionar, no olvidemos, todos se sienten compungidos y dicen: ¿seré yo? Porque si Judas hubiese sido evidente su traición, o hubiese sido evidente que él no era realmente un seguidor de Cristo, todos hubiesen dicho: ah, es Judas. Pero no fue así. Pasaba piola. Y ese es un gran tema. Judas había estado con el Señor, fue testigo en primera fila de todo lo que pasó, y de todo lo que el Señor Jesús hizo. Pero él lo traicionó. Él volvió atrás. Y en términos bíblicos, Judas es el primer apóstata. El primer apóstata, porque lo que hace Judas es literalmente apostatar. A.W. Pink dijo con respecto a la apostasía lo siguiente: la apostasía es un naufragio de la fe. Es la partida del corazón del Dios vivo. Es un regreso y ser vencido por el mundo, después de un escape previo de sus contaminaciones a través del conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. En términos sencillos, apostatar significa renunciar a la fe y negar aquello que alguna vez confesaste. Hay personas, queridos, que apostatan de la fe. No sé si usted lo sabía. Apostatan de la fe, niegan aquello que creyeron, que confesaron. Queridos, cuando yo era joven, algo queda, pero nada casi. Pero cuando era más joven, tenía un grupo de amigos grande e íbamos a predicar, orábamos juntos, nos ayudábamos los unos a los otros. Pero de ese grupo de amigos, de por lo menos 7, solo 3 siguen al Señor, incluyéndome a mí. 3. ¿Qué pasó con los demás?
orábamos juntos, leíamos la Biblia juntos, incluso enseñábamos juntos. Pero ¿qué pasó? Volvieron atrás, apostataron. Parecían que realmente eran cristianos, pero en realidad no lo eran. Hay gente que parece cristiana, pero no lo es. Que incluso puede estar esta mañana escuchando este sermón. Diciendo, ¿seré yo, Señor? Si eres tú, te pido, por la misericordia de Dios, que te arrepientas. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo para volverte a Él. Aún hay tiempo para regresar a Él. Pero hay gente que aparenta, hay gente que está, pero dentro de su corazón simplemente no es otra cosa que un traidor. Spurgeon, Charles Spurgeon, dijo: ¿por qué algunos hombres renuncian a la profesión religiosa que una vez abrazaron? La razón fundamental es falta de gracia, falta de fe verdadera y ausencia de piedad vital. Y aquí nos encontramos con Judas, un apóstata. Un apóstata. Gente que va a estar contigo, vamos a estar juntos, y después lo vas a ver negando a Cristo. Después lo vas a ver aborreciendo al Señor. Y ahí nos encontramos con este Judas. Fue tal la premeditación, el desconcierto que Judas tuvo ante la figura del Señor, que no olvidemos, va él voluntariamente donde los líderes de la ciudad y les dice: ¿qué me dan para yo entregar al Señor? ¿Se acuerdan? Él va, él no le pregunta, él no negocia con los principales. Él no les dice: ya, yo creo que denme 30 piezas de plata para yo entregarle. No, él estaba tan confundido, estaba tan perdido, estaba tan decepcionado de la figura de Cristo, que no era la que él creía, que no estaba conforme a sus expectativas, que lo que hace él es ir donde los principales de la ciudad y decirles: ¿cuánto me van a dar si yo les entrego a Jesús? Esa era la disposición. Él buscaba la ocasión para entregarle. Dice el texto acá que había quedado de acuerdo con ellos que cuando llegaran a ese lugar, él iba a darle un beso, y esa era la señal de que él era el maestro. Ahora entendamos un poco el contexto del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos es un monte que tiene, adivine, olivos. En ese tiempo, ahora ya está más seco, pero en ese tiempo era mucho más frondoso. Y no estamos hablando de olivares pequeños, estamos hablando de olivares un poco más grandes. Y en la noche era sumamente oscuro. Los guardias sabían quién era Jesús. Habían visto probablemente durante esos años que él había estado viajando a las celebraciones de cada año. Lo conocían, lo ubicaban. ¿Quién no iba a conocer a Jesús en ese tiempo? Todos lo ubicaban. Pero estaba tan oscuro que él necesitaba darle una señal a ellos. Entonces él quería entregar al Señor, y para ello se le ocurre la genial idea de hacerlo señalándolo por medio de un beso. La cultura antigua oriental, el besar a otras personas era una señal de respeto, afecto, de muestra de honor, de amor e intimidad. Besar la mejilla a otra persona era como considerarle a alguien muy cercano un igual. Y eso es justamente lo que Judas hace. El Proverbio 27:6 dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Judas era un enemigo del Señor. Se camufló como amigo, se camufló como discípulo, pero en realidad él no era un verdadero amigo del Señor. De hecho, es interesante, pero el Evangelio paralelo, cuando relata esta historia, dice que el Señor Jesucristo le pregunta: amigo, ¿a qué vienes? El Señor le dice amigo a Judas. Es interesante, tal vez con el propósito de
darle un pequeño remesón para que despertara, pero no hubo caso. Judas estaba totalmente perdido. El descaro fue tal que antes de besarle, dice el texto que le llamó Rabí. Rabí. Rabí significa maestro. Y con esto, él estaba reconociendo la autoridad que el Señor tenía para con él y el respeto que le demandaba. Pero el texto ahí dice que le dijo maestro, maestro, 2 veces. Y aquí hay un detalle del idioma griego interesante. No emplea la misma palabra las 2 veces. En el español se lee maestro, maestro. Pero en el griego la primera palabra, que es básicamente la misma, tiene una pequeña variación simplemente, pero eso ya cambia algo el significado. La primera vez que le llama maestro, esa palabra era la que se utilizaba para referirse a alguien que era tu maestro, personal. De hecho, esa palabra solamente se emplea en el Nuevo Testamento para referirse a los discípulos llamándole o dirigiéndose al Señor. Pedro le dijo al Señor maestro. Natanael le dijo al Señor maestro. Todas las veces que esa palabra aparece ahí son palabras empleadas de la boca de los propios discípulos. Pero la segunda palabra, cuando repite maestro, que nosotros en el español es la misma, pero en el griego tiene una pequeña variación, significa reconocer a alguien como un maestro. O sea, así fue la vida de Judas justamente. Lo reconoció primero como su maestro y después fue para él un maestro más. Maestro, maestro. Fuiste mi maestro, ahora eres un maestro simplemente. Y vemos cómo él comienza con un corazón totalmente endurecido a manifestar esta apostasía. Hermanos, quienes apostatan aparentan ser discípulos del Señor, pero finalmente queda en evidencia que solamente lo consideran como un camino entre muchos, como una buena idea, lo consideran como alguien a quien seguir, un buen maestro simplemente, pero no lo reconocen como su Señor. Así es la apostasía, así es. Los apóstatas como Judas, hermanos, no conocen al Señor, aunque anden en su camino, aunque caminen junto a otros que dicen ser sus discípulos. Él no conocía a Cristo, él no lo conocía. Y otra evidencia de esa la encontramos cuando él les encarga a quienes iban a ir, le dice, átenlo y llévenlo con seguridad. Átenlo y llévenlo con seguridad, les dice, habiendo estado ¿cuánto tiempo con el Señor? Él dice, no, átenlo con seguridad. Dando a entender tal vez que él creía que se podía escapar. Cuando recientemente él les había dicho que iba a ser entregado. Cuando recientemente él había dicho que iba a morir y que el Hijo del Hombre tenía que ser entregado. Y aquí vemos nosotros cómo este hombre que estuvo con él durante tanto tiempo, honestamente no le conocía. Durmió junto al Señor ¿cuántas veces? Estuvo en la barca con el Señor, estuvo en la alimentación de los 5.000 con el Señor, la de los 4.000 con el Señor, cuando echaba fuera a los demonios estaba ahí presente. Así hay mucha gente que está en las cosas de Dios, experimenta de alguna manera las cosas de Dios. Ha visto gente cercana que el Señor le ha sanado y aparenta que cree, pero en realidad no cree, porque no conoce. El apóstata nunca conoció a Cristo realmente. Supo de Él, vio lo que Dios hacía, pero nunca supo realmente de Cristo. Y eso es algo que de verdad tiene que tocar nuestro corazón. La apostasía es una realidad. La apostasía no es algo que ocurrió en aquel tiempo y que va a ocurrir en el último tiempo antes que el Señor venga. No, querido. La apostasía es una realidad. Siempre ha estado presente en la iglesia. Siempre. Yo la otra vez les explicaba a los hermanos en el discipulado de varones que el Señor normalmente hace alusión o enseña una parábola del trigo y la cizaña. Y les explicaba a los hermanos que nosotros, que aquí con suerte brota una maleza, muchas veces no conocemos lo que es el trigo y lo que es la cizaña. No sabemos. Pero
el trigo y la cizaña, a la vista, son iguales. No hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia entre el trigo y la cizaña. Crecen juntas. Aquel que las sembró va a ver una cantidad de cosas y va a decir, qué buena cosecha va a venir. Por eso el Señor dice, no saquen la cizaña, sino que al final del tiempo va a venir el segador y va a sacar y va a separar el trigo de la cizaña. Porque para nosotros inclusive es imposible básicamente hacer una distinción entre una cosa y la otra. Pero sí tienen una diferencia en una parte del año. Y esta es que la cizaña no da fruto, pero el trigo sí. El trigo, cuando llega la época de la cosecha, como está cargado de fruto, y todos los que quedan erguidos son cizaña. La única manera de saber es esa. Son iguales, aparentan ser iguales, pero no lo son. Se parecen, son como sucedáneos, pero no. El trigo lleva fruto y la cizaña no. Así fue Judas. Parecía, pero no era. Llegó el momento de dar fruto. Llegó el momento donde se necesitaba y se iba a demostrar verdaderamente quiénes eran. Todos fallaron. Todos lo abandonaron. Todos. Pero ahí vemos cómo es que Judas hace algo mucho peor, que es traicionarlo. Así que nos encontramos con el primer grupo, que era aquellos que querían acallar al Señor. Nos encontramos con los apóstatas, con los traidores. Nos encontramos también en el versículo 47 con los que lo defienden. Acompáñenme, por favor, versículo 47. Pero uno de los que estaba allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Ahora es interesante porque Marcos no determina o no muestra quién es el que hizo esto. Marcos dice, uno de los que estaban allí, uno de la multitud. No da mayor antecedente. Pero si lo que está haciendo es herirle la oreja al siervo del sumo sacerdote, entendemos que el que hizo esto no era alguien simplemente NN de la turba, sino alguien que estaba a favor del Señor. Porque si hirió a aquellos que iban a capturar al Señor, saquemos los demás evangelios, solamente estamos jugando con Marcos. Entonces concluimos que aquel que hace esto era alguien que estaba a favor del Señor. El relato marcano dice que el Señor se encontraba con tres en ese momento, que eran Pedro, Jacobo y Juan. Pero Juan, sapo, porque Marcos no dice quién era, pero Juan lo echa al agua en su evangelio. Y en Juan capítulo 18, versículo 10, señala que el que hizo esto fue, ¿adivinen quién? Pedro. Ojalá fuéramos como Pedro, por lo menos. Por lo menos como Pedro. Pero aquí en Pedro vemos algo. Vemos sinceridad, vemos un intento carnal de hacer las cosas bien. Y es ahí donde tú y yo podemos sentirnos identificados con él. Vemos cómo es que él actúa de una manera carnal ante algo que el Señor ya le había dicho. No se olviden que el Señor ya había dicho que él iba a ser entregado, que él iba a morir. ¿Se acuerdan? Marcos 14:31, unos versos más arriba, y dice, pero Pedro con insistencia repetía, aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Pero aquí Pedro, una vez más, falla. Una vez más, falla. ¿Cómo reacciona? De una manera sanguínea, de una manera impulsiva. Aunque aparentemente loable. Eso pasa, queridos, cuando en vez de orar dormimos. ¿Se acuerdan? El Señor le dijo, oren conmigo, acompáñenme en oración. Le había dicho el Señor a Pedro, ¿me vas a negar? Tú, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3. Me negarás 3. Pedro, ¿vamos a orar? Y Pedro cabeceando. ¿Qué pasó? Vinieron a capturar al Señor. ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada y se pone a tirar espadazos.
Usted puede pensar, oye, pero Pedro, increíble el manejo de la espada que tenía, justo le cortó la oreja. Yo le aseguro que ese manotazo no iba a la oreja. No iba a la oreja. Así es como respondemos cuando estamos desconectados con Dios. Así es como respondemos con la carne a situaciones en las cuales Dios nos dice, estén atentos, velen y oren. Por eso, en el mejor de los casos, por último, que nos parezcamos a Pedro en eso, porque los demás simplemente se fueron. Pero aquí vemos el intento carnal de querer responder a algo que Dios ya le había dicho. Y él mismo se había negado a hacer lo que el propio Señor le dijo, que era orar con él y acompañarle en oración. Ay, hermanos, cuando dormimos y no oramos nos vemos expuestos a reaccionar frente a las contingencias a nuestra manera y no a la manera de Dios. A nuestra manera. Aquí vemos a Pedro, en su carne. Heroico, valiente, sí, pero totalmente en asincronía con el momento que sabía que se le venía. No estaba encajado, no estaba con el engranaje puesto. Estaba totalmente desconectado, desenchufado. Él debía haber estado preparado para recibir esa situación. Pero no. Él debió obrar distinto. Él debió haber orado antes, cuando el Señor le dijo, oren y velen para que no entren en tentación. Pero Pedro cabeceaba, y tú y yo cabeceamos. Dios nos dice, estén atentos, hagan morir los deseos de la carne, y ahí estamos nosotros alimentando la carne. No hagan esto, no den lugar a contienda, riña, ahí estamos nosotros, dando lugar a contienda y riña. Así somos. ¿Por qué? Porque cuando no nos preocupamos y no nos preparamos espiritualmente para lo que viene, reaccionamos con lo primero que está, que es carne, guacha, lomo, sobrecostilla, tapa barriga, la que a usted le guste, pero así reaccionamos. Cuando viene la prueba, hermano, olimos a carne, a asado. Así es. Queridos, si hemos confiado en Cristo y Él nos ha llamado, es necesario que podamos disponer nuestro corazón, que podamos humillarnos ante Él y prepararnos como Él quiere que nos preparemos. Es necesario hacerlo así. Es necesario. Y aquí Pedro sí, defendió, pero defendió a su manera. ¿Por qué? Porque no oró. A veces nosotros malentendemos la oración. Pensamos que la oración simplemente es producto de una ordenanza de Dios que busca que las cosas cambien. Y sí, la oración puede cambiar las cosas. Pero me sumo a las palabras de Leonard Ravenhill, quien dijo lo siguiente: ¿cambia la oración las cosas? Sí, pero la oración cambia a las personas. Cuando tú oras, no solamente vas a ver cómo Dios cambia situaciones a tu favor, sino por sobre todo vas a ver cómo Dios cambia tu corazón para recibir las situaciones de la vida que te van a venir. Dios te cambia por medio de la oración. Dios te cambia. Te hace una persona más dependiente. Te hace una persona más preocupada, como dice Pablo a los Colosenses, en Colosenses 3, más pendiente de las cosas de arriba que de las de la tierra. Aunque estamos en la tierra, pero nuestros ojos, nuestras miradas están puestas en las cosas celestiales, las cosas de arriba. Pero eso se nota en la oración. Se nota en la oración. Y aquí estamos viendo cómo Pedro cosechó aquello que sembró pegándose cabezazos mientras debía estar orando. Así es, hermanos míos. ¿Qué es lo que sucede con nosotros en el día a día? ¿Cómo respondemos a eso? Vemos cómo Pedro reacciona de una manera meramente carnal a algo que debió haber respondido de una manera más íntegra y espiritual. Y ese intento vano de defender al Señor y de pelear por Él, nada más demostraba una cosa, queridos, que mucho más fácil, según las palabras de Matthew Henry, pelear por Cristo que morir por Él.
Es mucho más fácil pelear por Cristo que morir por Él. De pronto nos encontramos en situaciones donde vemos que están, no sé, hablando mal del Evangelio, hablando mal de Cristo, y nosotros evidentemente nos hierve la sangre como Pedro y salimos ahí a cortar orejas. Porque es más fácil hacer eso que morir por Cristo. ¿Qué fue lo que prometió Pedro? Si es necesario, moriré contigo. ¿Qué hizo Pedro? Matar en vez de morir. Esas son las respuestas nuestras cuando estamos en la carne. Esas son las respuestas nuestras. Lo contrario, hacer aquellas cosas que no corresponden. Y así nos encontramos con estas personas que defienden a Cristo, pero lo hacen en su carne. Muchas veces tú y yo, queridos, hemos defendido al Señor, pero lo hemos hecho de una manera carnal. El tercer tipo de persona, versículo 50. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Abandonando a Jesús, todos huyeron, cumpliéndose lo que el propio Señor había dicho antes, citando al profeta Zacarías, cuando dijo: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fue tal cual como el Señor lo había anunciado previamente. Él fue capturado y los discípulos salieron todos apretando literalmente. Queridos, están así, y Marcos, fíjese que dice: y abandonando a Jesús, todos huyeron. Él no dice todos los discípulos huyeron. Él dice todos huyeron. Porque en ese momento, mientras huían, verdaderamente no merecían ser llamados discípulos. No lo merecían. Habían negado todo lo que verdaderamente significaba ser un discípulo del Señor. Abandonaron a Jesús. También ellos, no olvidemos, cuando Pedro dijo: yo te voy a seguir, voy a morir por ti. ¿Y qué dice el texto? Y todos decían las mismas palabras. Y aquí nos encontramos con estos discípulos débiles. Finalmente nos encontramos con el último grupo, el quinto, los que se quedan y viven las consecuencias. Y aquí nos encontramos en el versículo 51 con un evento un hecho muy interesante y único. Es el único evangelio que muestra esto. Versículo 51. Cierto joven seguía a Jesús vestido solo con una sábana sobre el cuerpo desnudo, y lo prendieron. Algunos piensan que este se trataría justamente de Marcos. ¿Por qué? Porque el único evangelio que... Hoy salió olor a carne. ¿No ves? Estábamos predicando contra la carne y salió olor a carne. La carne que sale de aquí de nosotros. Señor, tenga misericordia. Amén. A ver, entonces nos encontramos acá con este detalle de este joven que probablemente, es una teoría, puede haber sido Marcos. ¿Por qué razón? Porque el único que lo escribe es Marcos. Ahora dice algo aquí. Dice que este joven iba solo vestido con una sábana sobre su cuerpo desnudo. Las personas que usaban una sábana de lino eran personas que eran acomodadas, tenían dinero. Eso podría dar una pequeña luz sobre que efectivamente era Marcos, porque cuando se habla de Marcos, en la Biblia se dice que su familia era algo adinerada. Y hay otras teorías al respecto, un poco simbólicas, pero que honestamente no van al caso. Ahora, lo importante de todo esto es que este joven no era de los discípulos, del grupo de los cercanos, pero sí seguía al Señor. Y él se quedó ahí, y los verdaderos discípulos salieron todos arrancando, pero a él lo capturaron. O sea, hay gente que se queda y vive las consecuencias de quién es Cristo. Y así nos encontramos, queridos. Así nos encontramos nosotros. Nos encontramos con nuestras vidas. Y te quiero hacer una pequeña invitación. Piensa un momento. Si tú hubieses estado ahí, ¿quién hubiese sido? ¿Quién hubiese sido? ¿Hubiese sido entre la turba tal vez? ¿Mandado por la masa a negar a Cristo y a eliminarlo? Tal vez hubiese sido como ese traidor, como ese apóstata. Tal vez hubiese sido como Pedro. O quizá peor aún, como los discípulos que oyeron y de nada se supo de ellos. Hermano, es necesario que veamos la condición de nuestro corazón.
Que veamos la condición de nuestro corazón y veamos cómo estamos en función al Señor, a su evangelio, a su verdad. ¿Qué tipo de personas somos nosotros? Así fue tratado nuestro Señor, como un ladrón, con palos, espadas. El Señor padeció, hermanos, persecución, padeció abandono, pero Él no estaba sorprendido. ¿Por qué? Porque el versículo 49 dice: cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron, pero esto ha sucedido para que se cumplan las Escrituras. Todo lo que estaba pasando, toda esta crisis emocional, Él tenía una certeza y era que estaba escrito que iba a suceder así y que estaba conforme a la voluntad de Dios. ¿Saben una cosa, queridos? Cristo fue a esa cruz a morir. Cristo fue a esa cruz a morir. Y tú puedes ser como alguno de ellos, como alguno de aquellos que estaban ahí. Los únicos que no pudieron ser objetos de la gracia de Dios fueron Judas y estos líderes religiosos que quisieron matar al Señor. Pero todos los demás, aquellos que le fallaron, aquellos que huyeron, aquellos que reaccionaron de una manera arrebatada, impetuosa, todos ellos recibieron gracia. Hermano, no importa lo que tú hayas fallado, si tú no has negado a Cristo y no has renunciado a tu fe, y si tú no eres de aquellos que te repele el nombre de Cristo, hay esperanza. Y ese suplicio que nuestro Señor Jesús padeció, esa sangre que Él tuvo que derramar, ese vituperio, esa ignominia, esa vergüenza que Él tuvo que asumir, la pagó por ti. Es increíble saber que siendo débiles como somos, viendo que podemos sentirnos identificados con estas personas, por lo menos con los últimos, ver que la gracia de Cristo continúa fluyendo hacia nosotros como un torrente que nunca se acaba. Así es la gracia del Señor. Así Él es paciente, misericordioso, cuando no lo merecemos. Cuando nuestra infidelidad es tan grande, Él permanece fiel. Isaías 53:11, Él vio el fruto de la aflicción de su alma y quedó satisfecho. Y el fruto de la aflicción de su alma eres tú y yo, quienes somos débiles. Por eso la gloria debemos dársela a Él, porque Él nos salvó cuando no lo merecíamos. Él murió, Él padeció, cargó esa cruz y fue colgado en ella, crucificado, para que tú tengas la posibilidad de tener vida eterna. Querido, no importa. Puedes ser débil, puedes haber abandonado, puedes haber dudado, pero puedes acudir a los pies de Cristo, porque todavía Él derrama su gracia a tu favor. Te quiero invitar a que oremos al Señor.